vamos a empezar con esto? Porque encima esto, que dice ahí muy bien, tráiler de presentación de la colección Marvel Maximum Nostalgia. ¿Qué ocurrió? Marvel Games compartió en su cuenta de Instagram este tráiler que de por sí mientras vamos charlando le voy a poner play. Ujú. Compartió este tráiler con un conjunto de juegos arcade. Cuando digo juegos arcade, la mayoría de estos juegos se jugaba en fichines, así que imagínate lo viejos que son de la época de los 90. Muchos de ellos también fueron previas a varios juegos que después verían la luz en las consolas de 16 bits como la Sega o consolas como la Super Nintendo y demás. Y anunciaron que van a sacar un pack de estos juegos arcade a la venta en donde vos compras el juego y te vienen todos estos juegos. Vimos Ujú. X-Men Arcade, Capitán América, Maximum Carnage con el Hombre Araña, Spider-Man y los X-Men. Bueno, un montón de juegos. Acá está el trailer es un ¿cómo se dice? Un montaje de todos los juegos que vienen en el pack, ¿no? Este es Sí. Maximum Carnage, demás. Juegos que son de la época del 90, sí, de la década del 90, si no me equivoco. Creo que antes no. Y si es antes debe ser 88, 89 para las consolas de esa época. ¿Y por qué arrancamos? ¿Por qué arrancamos? Muy lindo los juegos. Yo la mayoría lo he jugado, pero lo he jugado en emulador. Y ahora vamos por ese lado. Maximum Collection. Wishlist Today. En PlayStation 5. O en Steam. Déjate de joder. ¿Qué te voy a decir, amigo? Déjate de joder. Bien, ¿por qué arrancamos con esto hoy? También arrancamos con esto porque se condice con una de las noticias que salió en uno de los últimos Pokémon Direct, en donde anunciaron el nuevo juego de Pokémon, en donde los muchachos decían que iban a volver y a sacar un juego portado a la Nintendo Switch 2 de Pokémon Verde Hoja y Rojo Fuego. Y vos decís, uy amigo, por fin voy a ver en mejores gráficos y en mejor resolución el juego de Pokémon que jugué cuando tenía la Game Boy, cuando tenía un emulador, cuando era pendejo. Pero no. Ujú. No. Es el mismo juego. Es el mismo juego. Lo mismo Bueno, pasa con pero esto. es el concepto de port, ¿no? Cuando, Es el concepto de Power, cuando por hacen, supuesto. claro, cuando hacen un juego para, no sé, exclusivo de PlayStation y un año después lo arman para, no sé, para PC. Ese es un poco el concepto Claro, pero del si vos, port. si vos me movés Marvel Spider-Man 2 a PC, está todo bien. Ahora, si vos me movés y me relanzás un juego que salió hace 30 años y haces exactamente lo mismo, y encima lo vendés a precio de juego de Ujú. lanzamiento, que son 20 o 30 dólares, amigo. Y acá Sí, están robando está. un poquito. Están robando un poquito. Un poquito, mira, es un robo a mano armada. Y acá empieza el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy tiene que ver con los remake o los remaster. Y quizás me toca empezar a mí por este lado, porque nos llevamos unos cuantos años de diferencia. Y quizás no sos contemporáneo de este momento, de esta época en los videojuegos. No sé Ujú. si creciste jugando, si alguna vez jugaste a la Super Nintendo, o a la Family o a la Sega Genesis. Ninguna de las tres. Mi Ninguna de las primera tres. consola fue la Play 1. Tu primera consola fue la Play 1. Efectivamente somos de generaciones distintas. Yo arranqué jugando Ujú. en el mundo de los videojuegos. Mi primera consola fue la Sega Genesis, que de por sí ni siquiera o sea, es contemporánea a mi edad, porque es del 90 para arriba. Pero en mi generación, a Argentina llegó la Family y la Super Nintendo, nada más que en muchos casos era lo que se suele hacer acá, una copia argentina, ¿no? Funcionaba igual. Claro. Pero bueno, mi primera consola fue una Sega Genesis, 16 bits, se veían los juegos chiquititos. Bueno, no vamos a poner a hablar de las especificaciones de una consola, pero ¿por qué arrancamos por ahí? Porque hoy en día, esto quizás sí lo tenés más en cuenta o lo tenés más en claro, hoy en día se suelen hacer juegos que funcionan como una remake, entre comillas, pero en realidad son una secuela medio, ¿cómo diría? Honorífica de un juego.
Ejemplo, hace unos años salió a la venta el del juego de las Tortugas Ninja estilo beat 'em up. Ujú. Muy parecido a lo que sacó Marvel Cosmic Invasion hace un par de meses atrás. Bueno, Tortugas Ninja, que en realidad no es una remake del juego que se jugaba en la Sega, pero tiene las mismas características. No es que es un juego en Full HD y con gráfico en 1080 o lo que sea. Es un porteo del viejo juego y que funciona como una secuela medio a honor de los juegos clásicos. Pero que Sí, mantiene la esencia. este tema de los ports le da una especie de maniobrabilidad a las Ujú. empresas de decir, no me esfuerzo tanto en hacerle un remaster a este juego X, que en su momento salía en las consolas de 8 bits. No me esfuerzo tanto en hacer un remaster, sino que directamente lo reprogramo para una Para una consola nueva más generación, actual, sí, totalmente. le aumento ciertas resoluciones y lo dejo todo igual. Creo que ahí es un poco pecar de goloso, ¿no? En el sentido de esto nos puede servir para vender un montón y Sí. listo. Como en este ejemplo de Maximum Collection, para mí es como que siento eso, ¿no? Que si vas a sacar los juegos viejos de consolas de 8 bits, está muy bien que los quieras portear, pero si podés agregarle algo más actual, alguna textura nueva o mejora gráfica, cosa de que sea entre un porteo y un remaster, no está tan mal y capaz que uno te paga esos $20. El tema es, como decís vos, si me vas a poner lo mismo, el mismo juego, todo lo mismo, y Y para eso para me lo eso bajo bajo un trucho, o sea, emulador, no, claro, claro, totalmente. bajo un emulador o incluso si sos el gamer retro que todavía tiene la consola, lo jugás Lo en la jugás ahí. consola. Claro, Lo que tiene esto, justamente hablando del Maximum Collection, es que se va a poder jugar online con gente. No vas a necesitar que haya 6 personas más con vos jugando, porque lo vas a claro. poder jugar online. Bueno, es el único, obviamente, sí, Sí, lo mínimo, único, pero bueno, mínimo. sí, mínimo. Claro, claro, es Eh, como el requisito mínimo. Aparte, no tendría sentido ponerle tenerlo en PlayStation Plus si no puedes jugar online. Claro. Pero bueno, volviendo al tema de cómo funcionan, teniendo en cuenta los juegos de 16 bits, los juegos de Sega, los juegos de Super Nintendo, lo que han hecho en la actualidad es darles una secuela, como decíamos antes, medio en honor. No es el mismo juego, de por sí. Si yo me pongo a jugar Tortugas Ninja, me pongo a jugar Shinobi, me pongo a jugar, bueno, incluso Street of Rage, el que salió para la nueva generación, se llama Street of Rage 4. O sea que por sí continúa la historia de los juegos clásicos de Sega. ¿Funcionan como un remaster? Sí, porque obviamente jugás en generación nueva y lo ves mucho más lindo, pulido, eh, eh, con más movimiento. Es lindo de ver, los colores son mucho más fuertes. ¿Mantiene la Ujú. esencia? Sí, y encima te cuenta una historia nueva. O sea, no usa refrito de los juegos que se jugaban en la década del 90, pero continúa una historia, ¿no? Como si los juegos se hubiesen mantenido congelados en el tiempo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Además, digamos, es el límite al cual uno puede acceder en este tipo de juegos. Si querés hacer algo que supere lo que se hizo en la década del 90, tenés que pensar en un remake. Ya no podés pensar en un porteo de remaster, porque tenés que pensar en cambiar la cámara, tenés que pensar en usar un Real Engine, qué sé yo. Un montón de factores que quizás con un beat'em up funcionan de otra manera. Ahora, pasemos a la otra generación, quizás a la tuya, con la que arrancaste vos. Cuando Ujú. hablamos de PlayStation, ya hablamos de polígonos, hablamos de 3D, hablamos de que si vos porteas un juego de 3D hacia una generación más grande, es muy probable que tengas que empezar a hablar de una remake, porque ya no estás hablando solamente de portear un juego en su misma calidad gráfica, sino que tenés que empezar a Claro. hablar, así como decíamos recién, en mejores definiciones, en más colores, y ya que Bueno, por sí el 3D te da más movimiento a un personaje, entonces cambia muchísimo. bueno, el ejemplo claro de todo esto, hablando de las consolas de mi generación, más de el 96, 97, bueno, yo nací en el 98, pero ponele más de los 2000. Sí, Ya el ejemplo claro lo tenés con el famoso Crash Bandicoot que tanto me gusta, pero vos fijate cómo se vieron obligados prácticamente a hacerle un remake. Un remake no es lo mismo que un remaster. claro. Eh,
porque el juego, si bien no cambia la jugabilidad, tuvieron que hacerlo de cero, con un Ujú, motor gráfico nuevo, con exactamente. las texturas que son todas iguales, pero están todas hermosas en HD, con iluminación, bueno, no sé, más fachera, qué sé yo, no sé. No, a ver, no soy programador, ¿viste? Pero es obvio que eso está hecho de cero y no es que agarran el juego, lo limpian un poquito, lo ponen más lindo y listo, no, directamente lo hicieron de cero. Eh, Nada, y es un poco eso lo que después te termina afectando el precio. Hoy en día creo que el Insane Trilogy sale como $40 o treinta Claro. dólares. Y es una diferencia abismal por un juego que si vos querés podés agarrar, bajarte un emulador de Play 1 y lo jugás. Pero Ujú. claro, lo estás jugando en el de Play 1, no es lo mismo. También, obviamente, suma mucho el tema de las microtransacciones y, por supuesto, los DLC, los mapitas nuevos, los niveles nuevos, los trajecitos, los skins, todas esas cosas también te suman. Entonces, nada, quizás en estas épocas de hoy, a diferencia del pasado, vivimos mucho más en algo que está más expuesto a decir cualquier cosita sirve para que la empresa saque un poco de plata. Sí. Ese es el tema, para mí. Bueno, lo que trae esta nueva generación, ¿no? Que yo me tomé el atrevimiento de llamarle la era dorada del 3D, es que trae ese cambio. Ya de por sí los videojuegos ya no funcionan tanto en este juego tiene 16 bits, este juego se mueve en 64. No, pasamos directamente a otra dimensión completamente distinta. Y lo que trae el 3D es esta posibilidad de que el usuario, el cliente de consola, puede jugar a un videojuego que quizás estaba en otra consola de menor generación, puede jugar al mismo juego, entre comillas, vamos a ponerlo, solamente con un cambio de jugabilidad, de Ujú. movimiento, ¿no? También ha pasado esto con las diferentes consecuencias de pasar de Resident Evil 1 al 2 al 3, sin entrar todavía al ámbito del remake. Eso traía la era del 3D. Poder jugar un juego que quizás habías visto en otra consola antes, que ahora traía una secuela, y de repente te veías en un mundo vasto de movimientos con un montón de factores para aprovechar gracias al poder de la consola, en este caso de la PlayStation 1, ni hablar de la PlayStation 2. Si no, ponemos el ejemplo del Claro. GTA, por ejemplo. Bueno, Eh, también es un poco eso, ¿no? Las empresas van evolucionando en base a exactamente, totalmente, sacarle el jugo a claro. la consola. Claro, Si no, claro, no. totalmente. Ahora, si nos tenemos que meter, y acá viene el primer debate del programa, nos vamos a meter con el dilema Kratos. Ahora estamos actualmente, podemos decir que después de un par de semanas, o más, creo que casi un mes, se anunció que cuando al mismo tiempo PlayStation decía que salía un jueguito 2D pedorro de God of War, también anunciaba las remakes de los juegos clásicos de God of War, del 1 al 3. Ahora, ¿cuál es el dilema de esto? Yo estuve jugando justamente el God of War que salió en PlayStation 4 y que ahora está en PC. Y obviamente la jugabilidad cambia totalmente. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Te cambian un Ujú. juego, el juego no es el mismo, digo, pero cambia por el tema de la generación, por el tema de lo que implica, cambia la jugabilidad. Entonces estoy jugando un juego totalmente distinto al que jugué en su momento cuando yo era fanático de God of War en PlayStation. En PlayStation 2 o en PlayStation 3. Es un juego totalmente distinto. Ahora, ¿cuál es el dilema Kratos? El dilema de Kratos. ¿Haces la remake de los tres primeros juegos como eran los tres primeros juegos? ¿O sostenés el motor no solamente gráfico, sino la jugabilidad de los últimos dos juegos? Ahí ya va a haber un Mm. dilema, porque obviamente de por sí no sabemos nada. Pero ¿qué Bueno, haces? ¿no crees que ahí le están copiando un poco la fórmula a Resident Evil? Porque Resident Evil tenía Sí, un motor gráfico y una jugabilidad completamente distinta a la que tienen los remakes. claro. Entonces, ellos fueron, está bien, sacaron el Resident Evil 7 y con ese motor gráfico Sí, empezaron sacaron, a... con Sí, el sí. motor gráfico y también su jugabilidad, ¿no? Sí, Y con eso motor empezaron gráfico a hacer el 2, el que 3, el 4, inventaron el ellos. 8, claro, que se llama el Resident Evil Engine Claro, directamente. exactamente. Eh, Eh, Nada, es un poco, creo que este remake de God of War va a ir por ahí. bueno, Tanto pero la sigue, jugabilidad sigue siendo del un Ragnarok. problema.
Sigue siendo un problema. Sí, no sé si es un Eh, problema, sino que va a ser algo distinto. Lo que sí te deja a vísperas de decir, si te sale mal, che, esto no es God of War. Pero claro, esos ya experimentaron, ya saben que su motor gráfico y su jugabilidad funciona. Entonces, tienen que adaptar muy bien la historia y los puntos fuertes de los juegos viejos de God of War para que funcione a la par de esta jugabilidad y de estos nuevos gráficos y que por supuesto termine siendo esta especie de trilogía que van a sacar superior a el Ragnarok y el God of War de Play 4 creo o de PC que está ahora, claro. el nuevo digamos. ¿Sabes lo que pasa? Que a diferencia de Resident Evil, que en su momento tuvo que cambiar porque también las exigencias de las consolas se lo pidió, Ujú, eh, es que la realidad es que lo que hizo Resident Evil fue proponer una nueva forma de jugabilidad y una nueva forma de motor gráfico que revolucionó la industria, ¿no? Utilizar ese motor gráfico que es de ellos ujú. para crear las remakes y a partir de ahí Resident Evil se volvió a plantar en el mercado, ¿no? Sí, Eh, resurgió. Resurgió. Lo que pasa, lo que tiene God of War es que son dos jugabilidades totalmente distintas de lo que es 1, 2 y 3 con lo que es el 4, poner el 4 entre comillas, y el Ragnarok. Claro. No hay en el medio, o no hubo en el medio, un cambio tan marcado como lo tuvo que hacer Resident Evil, porque se vio obligado mediante el cambio de generación. Bueno, Que, igual creo que ahí corre con ventaja entonces la saga de God of War. Convengamos que Resident Evil se vio obligado a reinventarse porque venía de fracasos enormes con el 6. sí, de por sí también God of está War el... quizás. God of War tiene simplemente la presión de decir, che, voy a hacer el remake de uno de los mejores juegos de la historia. Eh, Tiene esa presión de decir, tiene que salir bien. Claro. Pero si sale mal, no creo que pase nada. O sea, simplemente se van a comer un pijazo y listo. Cuando en realidad, si a Resident Evil el 7 le salía mal, directamente creo que se cancelaba la franquicia, más o menos, Y puede ser, sí, de sí. los fracasos que venían teniendo. Eh, Después con respecto, vos nunca jugaste al Resident Evil con la dinámica del control tank, no, nunca jugaste No, al pero clásico. he visto gameplays y me mato. Bueno, hay, no, Qué paja. bueno, pero no, yo me di cuenta, mucha gente comentó el reel de los primeros Resident Evil que subimos a YouTube. Y mira, me acuerdo de un comentario, y lo voy a mencionar acá. Hay una persona que pasó básicamente por todas las generaciones de Resident Evil. Ujú. Empezó jugando en PlayStation 1 al Resident Evil 1, el 2, al Nemesis también. Después pasó por la PlayStation 2. Me acuerdo que ponía que jugaba el código Verónica. Y atravesó todas las generaciones jugando Resident Evil. Eh, Eso tiene también de que no solamente el juego tiene que ayornarse a las nuevas generaciones, sino que además el jugador tiene que ayornarse. No puede jugar toda su vida con un control tanque como era los Claro. primeros juegos Bueno, hay una de cuestión de cámara modernidad fija, también, ¿no? claro, De modernización. y de movimiento de planos, digamos, dentro del juego. Lo que se abre el debate es que si se perdió o no, para mí no, pero digo, el debate está en, ¿se perdió el terror en Resident Evil solamente por dejar de utilizar el control tanque? Yo creo que no. A ver, ¿qué No, pasaba? pero a ver, convengamos que hay un consenso, algo que estuve viendo mucho en esta época de Resident Evil, ¿no? Desde que salió el Requiem, estamos como en transitando los meses prime de Resident Evil. Ujú, Yo lo que vi mucho es que todos coinciden en que el Resident Evil 7 es el más oscuro y el más miedoso, que te da más claro. miedo de todos los Resident Evil. Y es uno de los nuevos. Y es esto que te digo, no tiene ese control tanque, tiene otra jugabilidad, tiene gráficos nuevos. O sea, Sí, y convengamos tiene que algo que no había usado nunca un Resident Evil. La vista en primera persona. la viste en primera persona también. Convengamos que en ese aspecto el juego este, el Biohazard, es innovador, cuanto menos. Es el punto de inflexión de Capcom y a su vez
hay un consenso que lo veo mucho y es que es el juego que más miedo da de Resident Evil. Y no tiene este control tanque, no tiene estas cinemáticas cuadradas de Ujú. cuando entras a una habitación y la transición es la puerta abriéndose. Sí, sí, sí. Magnífico igual. Es directamente una cinemática de la concha de la lora hermosa. Y creo que en ese aspecto Resident Evil 7 es superior a cualquier Resident Evil de los viejos. Quizás el 2 que fue muy icónico, o el 4. Pero en cuanto a terror, Mirá, da igual. O mirá, sea, da más miedo la te, primera persona que el control tanque. escucha esto, mira, te voy a poner en el mismo lugar al Resident Evil 7 y al Resident Evil 1 o 2 con el control tanque. ¿Por qué? Pero no por, obviamente, no por jugabilidad, ni solamente hablando del terror. Pero tenemos que hablar en dos épocas distintas. Si tenemos que hablar de Resident Evil y Resident Evil 1 y 2, nos tenemos que ir a la década del 90, ¿no? Viajamos un rato hasta la década del 90 y hicimos lo siguiente. ¿Qué pasaba cuando jugabas estos juegos con control tanque? Que no sabías qué te podía aparecer en el siguiente frame, en el siguiente movimiento del plano. Porque vos veías una cámara fija y te movías por esa cámara fija. Entonces no sabías qué había en la siguiente esquina, ¿no? No sabías qué había detrás de la puerta. Tenías ciertos puntos fijos y tenías ciertos puntos ciegos dentro del movimiento de esa cámara fija que mostraba un solo plano. Pasabas de plano y te aparecía algo o no te aparecía. Entonces iba con esa encrucijada, esa incertidumbre de no saber qué encontrarte. Cuando viajamos otra vez al futuro y nos vamos al Resident Evil 7, tenemos algo que funciona de la misma forma, que es la cámara en primera persona. Tenés una falla, un punto ciego, algo que no llegás, que no terminás de ver. Bueno, te ha pasado a vos jugando con Grace en primera persona al principio del juego, en el Requiem. No sabés qué va a pasar a la esquina siguiente porque no lo podés ver, no te alcanza el rango de visión para ver qué es lo que ocurre. Bueno, yo creo que Resident Evil dijo, que Capcom en realidad dijo, no podemos volver a traer la cámara fija porque no, digamos, más que de terror generaría risa quizá. Y el juego tosco no se movería como nos gustaría a nosotros. Bueno, también eso, ¿no? El juego, creo que hoy en día los juegos se manejan un poco por el hecho de que sean fluidos, ¿no? Es aburrido. Totalmente, claro. Me pareció, por ejemplo, jugué al primer Devil May Cry hace poco. Y era durísimo, era raro, me Claro, costaba un boludo. huevo y le falta como esa fluidez que tienen los juegos hoy en día. Por lo que me da la sensación de que sería surrealista que alguna empresa vuelva a este Claro, control claro, tanque. claro. Aparte era muy particular de los Resident Evil, porque no es Ujú. que muchos juegos de terror tenían este No, tipo de ni controles. siquiera Silent Hill. Ni siquiera Bueno, ni Silent siquiera Hill. Silent Hill, ahí está, que era la competencia más Que era directa la que tenía. competencia más directa. Pero bueno, lograron conseguir volver a sus raíces, que era el survival horror. Vos sabés Claro. muy bien que Resident Evil promulga e inventa el survival horror Ujú. con Resident Con Evil el 1, primero. Sí. claro, en la década del 90, y logran conseguir esa esencia o recuperar esa esencia que tenían con Resident Evil 1 casi 20 años después con Resident Evil 7, logrando no solamente generarte esta atmósfera con la cámara en primera persona, sino además volver a las raíces que era un real survival horror. No tenías tanta munición, no tenías tantos efectos curativos, no tenías tantas balas, no tenías tantas armas. Bueno, tenías que arreglártelas como pudieras. Era realmente un survival horror. Bueno, entonces al final, obviamente, que si viajás por generaciones, tenés esta posibilidad de decir, Resident Evil 7 lo hizo, volvió a sus raíces. Lo logró en cierta forma. Y gracias a eso también hoy se sostiene, ¿no? No se ha perdido el terror en Resident Evil, se ha transformado. Sí, de hecho la franquicia en sí. Totalmente, sí, sí. Resurgió de sus cenizas después de haber perdido el rumbo. Pero bueno, quizás ya pasando Al final, a este sí. último bloque de este programa más gamer retro, Resident Evil creo que forma parte del bloque de los que resucitaron. Sí, totalmente. Acá tenemos escrito de Intocables contra Resucitados. Exactamente.
Resident Evil para mí es parte de los resucitados, pero resucitado bien. Resucitado Sí, de sí, que sí, el totalmente, paciente se estaba totalmente. realmente muriendo y Capcom pegó justo el volantazo cuando lo tenía que pegar y le salió perfecta la jugada. Por supuesto que igual la decisión clave de todo esto es desarrollar el motor gráfico particularmente y específicamente solo para Resident Evil. Claro. A partir de ahí tomaron todas buenas decisiones y Capcom, nada, no sé, resucitó la franquicia por completo. Pero bueno, después hay juegos que, que quizás mucha gente pide remakes cuando no No hacen sé, falta. ¿no? Yo te voy a decir uno. Que capaz que. Vamos a ver si coincide. Para mí, por Ujú. ejemplo, está anotado ahí en la lista. Pero Need for Speed Underground 2 no necesita un remake. Para mí No está necesito un bien. remake. Para mí está bien así como está. Sí, yo opino lo mismo. Yo siempre fui más del team Need for Incluso. Speed Carbon, pero También, lo bueno, mismo. lo mismo. Para mí no necesita. Incluso hay muchos mods o modders que le han agregado detalles al juego. Detalles Ujú. por definición estoy hablando, ¿no? De alta definición. Y con eso está Sí. bien. Está perfecto. Para mí el juego es lo que es gracias a lo que significó en ese momento. No necesito una remake. Principalmente, ¿sabes por qué? Porque no estamos en la... ya el temita de las carreras callejeras ha evolucionado dentro de Need for Speed. Digamos, sabemos que Sí, existen dos digamos, títulos. No convengamos son que los igual mejores. no. Sí, Lo- no, es una franquicia que está pasando. No, no sé si algo similar a Resident Evil, pero se nota que se está muriendo lentamente. Y estaría bueno que en algún, no sé, quizás el año que viene o este año, peguen un buen volantazo y saquen un juego que la rompa. Need for Speed es, por excelencia, la saga de autos de carreras por nada, de la vida. sí, El tema es que, bueno, tenés un montón de simuladores, claro. ahora se está No, no, poniendo de no moda el es tema de la la... Fórmula Sí. 1. No, Entonces es no es el complicado, se está tiempo para Need for moviendo, Speed. claro, se está moviendo en un terreno donde quizás está quedando un poco abandonado la carrera callejera. De hecho, lo vemos con Forza, por ejemplo. No, incluso en el mundo del cine con Rápido y Furioso, amigo. Bueno, también, sí, sí, sí. Yo creo que ese mundo se ha ido muriendo. El auge fue la época de Need for Speed Underground 2, Ujú, sí, que había metido un montón de actualizaciones con respecto a su antecesor, y por eso fue que terminó rompiéndola en consola. sí. Los que sí, creo yo que necesitan remake y la gente todavía no entiende por qué no existen, son juegos tales como Dino Crisis. Ujú. ¿Lo conoces a Dino Crisis? Si tuviste No Play lo jugué, 1. pero sí, sí. Ah. Sí, sí, lo jugué. Lo jugué, Dino lo conozco. Crisis y Def Jam. Def Ujú. Jam, un juego Def Jam Fight for New York, obviamente, estoy hablando. Aunque también es un juego que ha envejecido tan bien con el tiempo. Gente hace torneos de ese juego en Play 2. Es como decís, ¿realmente necesitas un remake? Y si en todo caso haces una remake, no sé si será con los personajes. En todo caso, haces un juego nuevo. Claro. No va a ocurrir nunca, pero bueno, digamos, no está mal decir que es necesario. Ujú. No sé, ¿qué Bueno, más tenés? Tengo no, muchos para juegos mí, así acá. yo también, a mí se me ocurren varios. Lo que pasa es que hay mucha diferencia. Viste que ahora está pasando que se acorta el tiempo con el que hacen remake. Entonces, por ejemplo, para mí, yo te digo un juego que necesita remake. Los dos primeros Uncharted necesitan un remake. Bien, O un remaster, pero un un remaster remaster, mucho. claro. O los tres primeros juegos de Uncharted necesitan un remaster con el motor gráfico del 4 y del 2 Legacy. Lo digo también porque lo jugué hace poco. Pero tranquilamente lo podrían hacer y estaría bueno. Y algo que hablamos también en el stream, sí, el stream pasado, el tema del Hit and Run, que se rumorea Claro, que lo van a totalmente. remakear. Bueno, eso es un juego que sí estaría bueno un remake. Y que sea un remake, no te digo estilo GTA, porque convengamos que hay diferencias abismales en cuanto a presupuesto y un Ujú. montón de cosas, pero imagínate un remake del Simpsons Hit and Run con la misma aura, no te digo los mismos gráficos, pero la misma movida, o sea, que literalmente se cree un GTA de los Simpsons con un mapa más mundo abierto, que tengas misiones secundarias, que puedas hacer un montón de cosas, que tengas coleccionables, más estilo quizás Hogwarts Legacy, por Ujú. ejemplo, de los Claro, Simpsons, que también es un mundo abierto, pero tenés tantas misiones secundarias, tantas quests, claro. que lo puedas hacer y que sea el Claro, remake que de sea Hit and un Run. remake hecho de cero.
Tengo uno acá. Exactamente. Tengo uno acá, no sé si lo conoces. Bueno, como verán, tengo todos los juegos de Play 2 acá. Yo te digo que este juego Mirá, me gustaba tanto que lo compré 3 veces. Lo compré 3 veces porque se me rompió las 2 anteriores. No es que lo compré 3 veces porque quería tener 3 discos de estos. Pero este necesita una remake, amigo. El Justice League Heroes. Es un juegazo, amigo. Es en estilo Marvel Ultimate Alliance. Bueno, otro que necesita una remake. ¿Por qué no, boludo? Claro. Ya que a Avengers le fue muy mal en el mercado de los videojuegos, ¿por qué no una remake de Marvel Ultimate Alliance? Pero bueno, juegos así como este, ¿no? De poder jugar de a dos, de este estilo de elegir hablando de eso, de la Liga de la Justicia, o de Marvel. Bueno, estaría piola tener. Hablando de eso, otro juego que no tiene nada que ver con lo que venimos del estilo de juego que venimos hablando, el Mortal Kombat Shaolin Monks y el Armageddon. Sí, ambos juegos claramente necesitan un remake. Que vuelvan los Mortal Kombat donde... Nada, los Mortal Kombat con mapa, ¿no? Que te podías mover, no sé, mundo abierto, tercera persona. Que vuelvan esos Mortal Kombat. Bueno, el Outbreak, Resident Evil Outbreak. Con una posibilidad de jugarlo, el Code Verónica también. En online con otra gente, digamos. Sería piola. Y con remake encima. Por acá tengo el Hit and Run. Bueno, lo que te decía, está el rumor del remake del Code Verónica de Resident Evil. Sí. Pero claro, yo creo que con el bombazo del Requiem le tienen que dar más prioridad a sacar un Resident Evil 10. Yo calculo que sí, pero no estaría mal. Bueno, pero viste cómo se ha manejado Capcom con estas cosas. Sí, siempre sacan Resident Evil 7, remake del Resident Evil 2. Del 2. Resident Evil Village, remake del Resident Evil 3. Después vino el cuarto. Evil 4, ¿no? Remake de Resident Evil. Hicieron como que intercambiaron las cosas. Sí, pero en realidad 4, es porque el 3 medio que lo hicieron de compromiso el remake, para mí. No, sí, por lo que está. Viste que hay un chabón que está trabajando en un mod para agregarle más cosas al juego que quedaron afuera en relación a lo que es el 3 Nemesis, digamos. Lugares como, por ejemplo, la Torre de Reloj o transitar la comisaría con Jill, que no ocurre en Resident Evil 3. Hay un chabón que está trabajando en un mod para meter cosas que quedaron afuera del juego. O sea, esto es información que el loco lo está tratando de meter en el juego, pero bueno, imagínate lo que debe ser eso. Y el tiempo que debe llevar. Sí. Pero bueno, sí, yo calculo que van a apostar por largar una remake primero antes que largar el Resident Evil 10. Porque primero van a estar trabajando, van a largar los DLC ahora, que también están confirmados. Sí, eso está seguro. Pero bueno, veremos qué nos deparará en el mundo de los jueguitos. El Bully es un juego que necesita remake. Sí. Pero tengo entendido que estaba en los planes, pero se canceló. Y bueno, imagínate que tardaron 800 años en sacar GTA 6. Sí. no se van a preocupar por hacer una remake del Bully, ¿no? Complicado. Y te tiro una noticia que no sé si te va a hacer muy feliz, pero hace un ratito leí que está confirmado que ya Red Dead Redemption 3 está en preproducción. Sí. Lo cual nos hace feliz a los amantes de Arthur Morgan. Porque pensé que era falso en realidad el rumor, pero yo el 1 nunca lo terminé, lo jugaba en Play 3, el 2 nunca lo jugué. El 2 es un juego que te va a cambiar la vida. No sé si es mi estilo de juego, ese es el problema. Es un GTA del lejano oeste. Claro, bueno, por eso mismo. Bueno. Yo te digo que el 2 te va a cambiar la vida. El 1 no tanto porque es más viejo, se lo nota más, más chafa. Pero el 2 es un juego que te va a cambiar la vida. Por último, el último juego que tengo para decir que necesitaría un remake es el Fahrenheit. No sé si lo jugaste alguna vez, el Fahrenheit. Lo escuché nombrar, pero no. Fahrenheit 451, así, ¿no? No, Fahrenheit solo. Ah, bueno, creo que entonces es el libro. Claro, no, son dos cosas distintas. Es un juego así medio de... Pasa esto, tenés que ir avanzando en la historia y depende de lo que vos hagas en la historia, las decisiones que vas tomando, bueno, te cambia la historia. Estilo los juegos que hoy en día. Pero bueno, tiene mezclas de drama, acción, es un juego más cinematográfico. Que para lo que es la época de haber salido en PlayStation 2,
era una banda, era Ujú. a tener en cuenta.